Gracias al Señor. Bueno, como lo sabemos y hoy se anunció, este es un tercer domingo que hemos destinado para hacer un poco de doctrina, este curso que hemos denominado 100% cristianismo, que nos ha hecho muy bien, nos viene haciendo muy bien, y hemos decidido hacerlo porque hemos entendido que es necesario fortalecer las bases de nuestra fe, de la doctrina, ¿no? De lo que creemos como esencia, y que eso está firme. Bueno, los cimientos entonces son inamovibles y es difícil que alguien te mueva, y es muy importante entonces que la iglesia entera pueda entender, y esto que ha sido un curso de muchas horas, cátedra, que lo hemos dictado alguna vez durante un año entero, hemos tenido y sentido el desafío de hacerlo en una prédica de domingo, en un culto. Entonces hay un gran desafío, y por las dudas anticipo que muchas cosas las dejo a un costado, las dejo para que quede como consulta. Si alguna duda te queda, después me invitás y charlamos, pero si no, vamos a intentar hacer las mejores fotos de esta doctrina, ¿no? Las cosas centrales de esta doctrina que hoy nos toca, que es la sesión número 5, y es la doctrina de la fe. Te diría yo, una de las más lindas e importantes y profundas. Por eso hay muchas cosas que van a quedar en el tintero seguramente, pero esta doctrina bíblica es realmente profunda y poderosa. Y quiero entonces pedirte en los próximos minutos que me prestes tu atención, tu imaginación. Hoy voy a citar mucha Biblia. El 100% cristianismo es donde hablamos de mucha Biblia, citamos mucho versículo, algunos lo dejo de tarea para que anotes o saques la foto si te interesa, pero la intención sobre todo es que hoy podamos aprender. Así que esta es el desafío y el planteo de esta tarde. ¿Están listos? Arrancamos. Sesión número 5, 100% cristianismo, doctrina de la fe. Bueno, ¿Qué cree la gente? ¿Qué es la fe? ¿En qué piensa la gente cuando hablamos de fe? ¿En qué o en quién pone la fe la gente? Podríamos preguntar. Pregúntatelo vos, podría preguntárselo a un amigo, a un compañero de trabajo, a un compañero del cole, en general. Bueno, la gente pone la fe en personas, ¿no? Y parece que le dolió a la sala la imagen, pero sin embargo yo te voy a dar un golpe y un cachetazo y te lo devuelvo, porque cada 4 años cuando vamos a las urnas ponemos un qué de confianza. Y todos ustedes han votado, ¿o no? Entonces, de alguna manera, sin querer queriendo, aún nosotros mismos, sin querer queriendo, te guste o no te guste, ponemos un poco de confianza, un voto de confianza en personas que son nuestros gobernantes. La gente pone la fe a veces en personas, en los gobernantes. Puede haber alguno de la lista que no esté o que falte, pero de todas maneras va por ahí. La gente pone la fe. Me contaron algunos hermanos que tienen el don del casino, digo el don, bueno, que cuando están ahí, ponele fe. Están con los dados, ¿viste? Soplan. Dale con fe, o jugale con fe el 28. Dale, cree que va a salir, hace fuerza que sale. Y la gente parece que en estos ámbitos, templos, le pone fe, o dicen que tienen fe. No sé, la gente pone la fe en las cosas. La gente tiene mucha fe. Muchos podrán decirme, no, pastor, está bien. Chiste al margen. Yo confío en mí. Confío en mi conocimiento, en mi capacidad, en los libros que he leído, en mi saber. Confío en mi fuerza. Confío en mi trabajo. Yo trabajo. A mí nadie nunca me regaló nada, ni los políticos, ni el azar, pero mi esfuerzo a mí me dio todo. Entonces yo confío en mí. Confío en lo que sé, confío en mis títulos, confío en mi trabajo. Interesante, y ahí ya las cosas se ponen un poco más serias. La gente confía en el campo, en el agro, en la naturaleza. La gente confía en cosas quizás que son un poco más confiables, como el tiempo, como la naturaleza, como las cosas que están a la vista, ¿no? La gente también confía, nosotros confiamos en nuestra familia, confiamos en nuestra esposa, en nuestro esposo, confiamos en los hijos, confiamos en los padres. La gente pone su confianza en personas, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, la pregunta entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué sería la fe más en un sentido bíblico? Bíblicamente, en un sentido bíblico, la fe es creer y es confiar. Entonces, cualquier cristiano promedio de cualquier sala como esta diría de memoria ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, citando Hebreos capítulo 1. Lo cual, en este momento, como vine en maestro y en teólogo, vengo a cuestionarlo. Y vos decís, devuélvame mi dinero. Yo la tenía segura, esa, claro, pero mi pregunta es, ¿la certeza de todo lo que esperás es fe? ¿La convicción de todo lo que no ves es fe? ¿Cualquier cosa que vos esperás es fe? ¿Cualquier convicción que tenés, que te estás imaginando, cualquier cosa que te imagines es fe? Buena pregunta,
¿no? Por eso vamos a entrar ahora y quiero entrar en 7 aprendizajes en esta tarde, haciendo doctrina, explicando la Biblia con la Biblia, yendo a lo profundo de lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto de la fe, para que nos llevemos hoy una fe sólida y podamos responder algunas preguntas o afirmar algunas verdades que ya tenemos. El primer aprendizaje de la tarde es que necesito desandar todo el Nuevo Testamento al menos y poder decirte que cada vez que aparece la palabra fe o la palabra creer, unas 200 veces de creer y unas 250 veces de fe, hay 4 acepciones en general. Se refiere a 4 cosas distintas, a 4 actos del hombre que son diferentes, pero la doctrina de la fe es solo una. La primera pregunta que te hago es, bueno, ¿ustedes creen, mis amados hermanos, que Dios es uno y que Dios existe? Respóndame. Bueno, los demonios también creen. Lo estuve pensando, ¿viste? Toda la noche. ¿Pero cómo? Y sí, los demonios también creen que existe un Dios, que es el único. Entonces la fe intelectual, la fe que viene del conocimiento, el conocimiento intelectual, no es esta fe poderosa, no es la doctrina de la fe. No hablamos de creo que algo existe, creo que esto es verdad. No es necesariamente eso de lo que hablamos. En algunos pasajes, como el que cité de Santiago 2:19, aparece la palabra pisteuo, que es la traducción del verbo en griego, donde aparece esta fe, pero no es esta fe de la que hablamos, la fe poderosa. También aparece, por ejemplo, son solo fotos, hay muchos otros textos. Hay un pasaje en Marcos capítulo 9 que hay un hombre que tiene un hijo con un espíritu mudo, se aparece con Cristo, tienen un diálogo hermoso. Entonces Jesús le pregunta si él cree, si cree para que el hijo sea libre o sea sano. Muchas veces, en muchas escenas, vamos a hablar de creer y vamos a hablar de fe, pero en un contexto de una acción, de un milagro, de recibir algo concreto. Es un dame, es un milagro que me está por ser concedido o dado. Y la verdad es que debo decir que muchas personas conozco en mis 37 años de cristiano, en todos estos años de pastorado, que han recibido milagros, que han tenido alguna clase de creer, de fe, y han recibido un milagro, pero sin embargo no ha aflorado, no se asentó la salvación. Hoy no están acá. Y recibieron alguna virtud, alguna señal y después se fueron. ¿Por qué? Porque la fe de las señales, la fe de algún milagro no es la fe poderosa de la que estamos hablando. Es una fe de señales. El mismo Cristo se quejaba y le decía, ustedes me siguen por los panes y los peces, ustedes me siguen porque les di de comer. Hay una acepción más que está en 2 Corintios capítulo 12, donde hay una lista de dones, dones especiales, dones particulares, dones únicos, así como está aquel que tiene el don de sanidad. Hay personas que tienen el don de pero son algunos elegidos que tienen o el don de sanidad o el don de la fe. No nos referimos, y la doctrina bíblica cuando hablamos de fe no es esta. Por fin aparece entonces, sí, en cuarta acepción, la fe que salva, que es la fe poderosa. Escena en la cárcel, Pablo y Silas presos, lo habían metido en el calabozo más profundo. Aparecen una sucesión de hechos de esos que solo pasan en la Biblia y que hay que creerlo por fe. Se abren todas las cárceles, todas los calabozos, y el carcelero dice, no, me voy a matar porque se escaparon todos los presos, y está por agarrar la espada y hacer así, y Pablo le dice, no te mates, estamos todos acá. Y hace una pregunta el carcelero, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí viene la respuesta, la acepción de la fe poderosa, que es la fe que salva, es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la fe, cuando decimos fe, no nos referimos a un conocimiento intelectual, no nos referimos a un milagro que sucedió, tampoco nos referimos a un don específico, sino que nos referimos a ese elemento, a ese regalo, a eso que nos ha sido dado para ser salvos. La fe poderosa que nos ha sido dada para ser salvos. Muy bien, segundo aprendizaje al respecto de la fe, ya que en eso nos ha quedado claro, tiene que ver con el quién de la fe, el qué de la fe y el resultado de la fe. Síganme acá. Por supuesto es que cuando hablamos quién es el quién de la fe, ¿quién es el quién de la fe? Déjenme jugar con las palabras. ¿Quién es el quién de la fe? Cuando yo voy a poner la fe, tengo fe, la pongo. ¿En quién la pongo? Claro está,
Casi todos están pensando lo mismo, espero que sí. Pero hay un pasaje de todos los que hay que es contundente, tremendo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, después que recita a todos los héroes de la fe, Hebreos 12, en el capítulo de la fe, que es el 11, va a decir, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador, la persona, el quien de la fe es nuestro Señor Jesucristo, punto y aparte, y con nadie más comparte el trono. Y eso es importantísimo tenerlo hoy muy claro, en un mundo donde a veces se comparten los tronos, ¿viste? Donde está mezclada esa supremacía, ese primer lugar de Cristo. Por supuesto, recién leímos en la escena de Hechos, bueno, el que cree en el Señor Jesucristo va a ser salvo, le decían los apóstoles al carcelero. Y también el mismo Jesucristo, cuando la gente lo seguía con esta fe de los milagros, se enojó ahí en Juan 6 y le decía, ustedes me siguen porque les di de comer, pero deberían buscar de mí lo eterno, la vida eterna. Entonces la gente le pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Porque tienen que creer en el que Dios ha enviado, tienen que creer en mí, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y vos sabés que digo esto porque es importante, y vos decís, che, estamos en una iglesia, pastor, esto es una iglesia, está bien, pero te lo digo por las dudas, para que se lo digas a un amigo o para que te lo digas al espejo si fuese necesario. Viste que hay veces que vos pasás y está una grutita y hay una virgen. Hay algunos trapos rojos en otra, hay unas botellas de agua en otra, está la difunta Correa en otro, está el gauchito Gil en otra, está Rodrigo Bueno, para los que quieren un santo más local, se los pongo, que hace poco, entre el Maradó y bueno, y las canciones que tanta bendición nos dieron, después lo pasamos ahora. Después está alguno que te hace algún nudito, desata algún otro, alguno que hace algún gualicho, alguno que prende una vela, y en un momento vos creés que entonces la gente pone fe y todo eso suma, ¿viste? Todo eso suma un poquito y Jesús comparte un poquito de eso, y por eso alguna respuesta no se es dada. Pues vos sabés que no es posible, porque el autor y consumador de la fe, el autor, el quien de la fe, el único, el que la fabrica, el que te la manda, el que te la regala, el que la envía y el que encima pagó el precio para que esa fe tuviese poder de la que te estoy hablando, es nuestro Señor Jesucristo, y no comparte el trono con nadie. Solo Él, solo Él. Solo Cristo. El quién de la fe, Cristo. Bueno, ¿cuál es el qué de la fe? Porque tiene un quién, pero ¿cuál es el qué? Tremendo también. Sé que Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 va a decir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Yo no sé si alguna vez vos leíste estos pasajes y le prestaste atención. Y le prestaste atención a las palabras y al creer. Porque el evangelio entonces es el qué el evangelio. Viene Cristo, pero nos deja el evangelio, que es el qué de la fe. Por eso también cuando Jesús empieza a predicar ahí en Marcos dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en... Están esperando. Y creed en él, gracias. No dice crean, no, crean en el evangelio, porque justamente el evangelio es este poder, es una cosa extraña el evangelio, es el poder que viene a través de la fe en el evangelio, por supuesto, para salvación. Y por supuesto, la respuesta también simple, pero que a mí me gusta afirmarla, sobre todo esta noche. Y bueno, ¿cuál es el resultado de la salvación? El quién es Cristo, el qué es el evangelio, y el resultado de la salvación. El resultado del evangelio, ¿cuál será? Lo acabo de decir, es la salvación de nuestras almas. Por eso, 1 Pedro 1:19 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que sean felices. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que sean contentos. Que Dios te conteste todas las oraciones, que tengas hijos, seamos felices como vamos, pero no, es la salvación de vuestras almas. Y por supuesto que todo alrededor de la salvación cobra tanto sentido,
tiene tanta importancia, mis amados hermanos, y por eso esta fe es la fe todopoderosa. Alguno podría estar pensando en este momento, pero yo hoy estoy enfermo, necesito un milagro, pero yo en realidad tengo problemas económicos, necesitaría ser alimentado por ese Cristo que multiplica los panes y los peces. Yo necesitaría ahora tener una revelación intelectual porque hay cosas que no entiendo. Pues no estás entendiendo el qué, el por qué, el quién y el resultado de la fe, que en realidad es mucho más grande que todo eso que vos necesitas y hasta lo incluye. Pero nunca jamás estarán antes estas migajas que la salvación de tu alma, que seas transformado y cambiado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, que dejes de adorar al diablo, a la tierra y a la carne y al pecado y a las cosas que se corrompen y empieces a adorar lo eterno y adores al Rey de Reyes, Señor de Señores, que tu vida tenga una eternidad futura, que tengas un padre, que tengas un hermano como Jesucristo y un montón de miles de hermanos que somos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces ahí te das cuenta. Entonces yo dejo todo lo otro al costado y quiero la salvación. Y lo otro, el Señor te lo va a dar como añadidura. Eso merece un aplauso también. Entonces, en síntesis, y para ir terminando el segundo aprendizaje, si tuviéramos que responder, bueno, ¿qué es la fe? Y ahora sí, te diría yo, porque estoy calibrando y haciendo doctrina, y no es que Hebreos capítulo 1, versículo 1 esté mal, sino que puede ser mal interpretado por algunos que lo hacen. La fe es, entonces, creer y confiar en Cristo y su evangelio para salvación. Es eso es concreto, contundente, al hueso, sin vueltas. Y es tan hermoso que lo tengamos claro entonces nosotros. Vos sabés que cuando hablamos con los 300 y yo veo mucha gente, me conmueve verte acá, verlos acá, ver toda la gente que viene a la iglesia y la verdad a las miles de iglesias que andan dando vuelta por la tierra. En los 300 tenemos un ítem que nos define, que es pasión. ¿Pasión por quién? Sí, mira, y cuando lo definimos a esto dijimos, mira que le hemos puesto pasión a cosas. Cuando uno pone pasión es porque uno cree, porque uno confía. Hemos puesto la pasión en el trabajo. ¿Pasión por quién? Por tu jefe, por el trabajo, por la plata. Es más, déjenme decir algo doloroso. Muchos de nosotros hemos puesto pasión y hemos confiado y creído y depositado nuestra fe en nuestro cónyuge, el cual luego nos traicionó. O a veces en nuestros hijos, así como no voy a depositar mi confianza en mi hijo, los hijos en los padres. Sin embargo, hemos descubierto que no hay ninguna persona digna de confianza. Hemos descubierto todas las personas mínimamente inteligentes que ninguna persona finalmente es digna de toda confianza, de toda fe. Entonces ahí aparece entre la muchedumbre, entre la multitud, inclusive entre los otros diosesitos con minúscula, se levanta la persona de Cristo como la única persona digna, históricamente digna, digna en el pasado, digna en el presente, digna hacia el futuro, de que vos y todas las personas del mundo depositemos nuestra confianza, nuestra creencia y nuestra fe en Él, porque Él jamás te va a fallar. ¿Cómo será que no te va a fallar? Que ya lo ha hecho todo por vos, no tiene más nada que hacer por vos, pues ya lo hizo todo. Todo lo que Él tenía que hacer para darte algo, pues ya lo hizo. Mira si no vas a confiar en Él. ¿Vos viniste para pedirle que te dé algo? Bueno, vengo a darte una mala noticia. Es tan confiable nuestro Cristo que lo que vos necesitas, tenés que irlo a buscar a un depósito que ya tiene tu nombre, a una cuenta de banco. ¿Viste cuando vos entras a esos bancos, caja de seguridad, tiene toda cajita con un montón de números? Él es tan grosso, tan confiable Cristo, que todo lo que vos necesitas para tu vida de acá, que te mueras, todo, Él ya lo ha puesto en una caja que tiene tu nombre y apellido, ya lo pagó. Y está ahí. Solo vos sabés qué tenés que hacer. Acceder por la fe a esa llave e ir a abrir la caja que tiene tu nombre y retirar todas las bendiciones que vos necesitas. Por eso nuestro Señor Jesucristo es tan confiable y digno de nuestra fe y confianza. Gloria a Dios. ¡Qué barbaridad, che! Bueno, el tercer aprendizaje o la tercera conversación que quiero tener con ustedes hoy tiene que ver con calibrar y corregir algunas cuestiones que también vienen en esta época de teologías baratas y de diluciones de la palabra del Señor. Y con algunas confusiones que a veces escucho de los púlpitos
parecidos a una iglesia, por supuesto. Son casi una iglesia, porque si fuese una iglesia de verdad no dirían algunas medias verdades o medias mentiras. Vos sabés que hay una clase de binomio y hay una clase de sociedad indivisible que tienen el amor y la fe. Así como no podríamos dividir la gracia de la verdad. Así como no podríamos, como atributos de Dios, dividir la justicia de la misericordia. Dios va a ser justo, pero va a ser misericordioso. Cristo es gracia, pero también es verdad. Pues entonces el amor viene de la mano con la fe. ¿Cómo sería eso? Porque algunos podrían preguntar, bueno, ¿qué es primero? ¿El amor o la fe? ¿Qué está primero? ¿Cómo sería esto? Hablemos del amor, prediquemos del amor. Y ahí algunos leen 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor, donde dice que el amor nunca deja de ser. Y aunque la fe pasarán las profecías. Y hay tres, están la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero de todos estos, todo pasará y lo que nunca va a pasar es el amor, porque el amor nunca deja de ser. Entonces están los predicadores del amor. Pero vos sabés que en realidad necesitamos entender que para los seres humanos no hay posibilidad de acceder al amor si no es a través de la fe. Entonces, para todas las personas, seres humanos que habitamos la tierra, primero es la fe. El amor es antes porque es Dios. El amor es el fin porque el final de todo es el amor. Porque el amor nunca deja de ser. Porque el amor va a terminar al final. Antes Dios nos amó y por eso hace una serie de cosas, pero Dios necesita crear un vehículo para que nosotros entremos en la dimensión del amor. ¿Y cómo lo resuelvo a esto? ¿Cómo lo resuelvo esto, pastor? Me hizo lío. Bueno, Juan 3:16. Porque de tal manera, primero, en esencia, previamente es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, la fe. Sin fe, sin creer en Dios, vos no podés acceder al amor. Sin creer y sin fe no hay acceso posible al amor que Dios tiene, que es tremendo, que es hermoso, que es todopoderoso, que es el que te va a llevar al futuro. Pero no podremos entrar, ninguno de los seres humanos, a la dimensión del amor si no es a través de la fe. Por eso algunos dicen, no nos amemos, hablemos del amor, no hablemos de lo que nos diferencia, no hablemos de lo que creo o no creo, de lo que crees vos o lo que cree aquel, sino que hablemos del amor, y como nos amamos tanto va a llegar un momento en donde todos vamos a llegar a Dios. Pues que eso es falso. No hay manera de que eso suceda. Y de alguna manera es como si hiciéramos un viaje. Con esto lo termino de explicar y aclarar. Vos te querés ir a Disney, ¿viste? Vamos a llegar a Disney. Hay unos cuantos acá que ya fueron, bienaventurados son, y hay otros que están queriendo ir. Sueño con ir a Disney, pero estamos en Argentina, en Villa Allende, en Argüello, en Barrio Español. Sí, no sabe cómo creo, sí, Disney, y veo fotitos de Disney, y veo el Mickey Mouse, y qué sé yo. Pero, ¿qué tendrías que tomarte para ir a Disney? Tenés que tomarte un avión. Porque sin avión no hay Disney. Así de fácil. Sin avión no hay Disney. El vehículo solo te puede llevar a Disney. Sin fe no hay amor. Sin fe no hay acceso a las cosas hermosas que Dios tiene. Porque sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que le buscan, ¿no?, que los que se acercan a Dios y los que le buscan entienden que Él es, crean que le hay Dios y es galardonador de los que le aman y de los que le buscan. Entonces, cuando uno descubre esto, entonces, ahí está, necesito creer para que me sea revelado el amor. Y la última bomba que tiro es que muchas personas están creyendo que están amando, pero sin fe en Dios no les ha sido revelado el amor verdadero. Entonces su amor es barato, berreta, falso. Y por eso la gente se pelea y se golpea y dice, pero yo te amaba. Es que en realidad nunca amaste, porque el amor y la fe son dos atributos que solo se descubren en Dios. Primero crees en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, para ser salvo, y ahí tenés un acceso al verdadero amor. Por eso vos tenés que pegarle un codazo al del lado, a tu novia, a tu novio, o al futuro, o a tu marido, lo que sea, y vos decís, no le digas amame, amame. Yo necesito que me ames. Vos me amás poco a mí. Amame más, amame más. Y cada uno tiene su manera de recibir el amor. Alguno es cociname más, otro es acariciame más, otro haceme más regalo, otro decime palabras más lindas, amame, amame, amame más. Bueno, no gastes pólvora en chimangos. Vos tenés que pedir, orar
Y de última, pedile, cree más en Dios, cree más en el Señor Jesucristo, que se aumente tu fe. Cuando esa persona aumente su fe lo va a llevar a la dimensión del amor, que todo lo sufre, que todo lo espera, que nunca deja de ser, que no busca lo suyo, que no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Cuando esa persona, tu cónyuge, tu madre, tu padre, descubre ese amor, entonces te va a amar con un amor verdadero y vos vas a estar en la gloria y vas a haber llegado a Disney. Terminando esto, digo, por las dudas, hay algunos pasajes que son censurados en la Biblia con esto. Jesús estaba también hablando ahí en Caná de Galilea y se para en un momento después de haber hecho la multiplicación del vino. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Pero dice antes, la sentencia es: el que cree en mí, el que cree, el que tiene fe, el que cree en quién. ¿Cómo qué dice pues? ¿Quién la leyó? El que cree en mí como quiere, el que cree en mí como le parece, el que cree en mí como puede, el que cree en mí como dice el mundo. ¿Qué dice? El que cree en mí como dice la Escritura. Vos no creés como vos querés, ni como vos creés que se cree. Vos creés como dice la Escritura, como nos es revelado. Entonces, cuando uno entiende la doctrina de la fe, pues entonces se le acomodan todos los patitos. Ya no sigue orando como oraba, ya no pide lo que pedía, ya no le hace berrinches a Dios diciendo, pero yo tenía fe, Señor. Y Dios te mira, ¿cuál fe tenía vos? ¿En quién tenía fe vos? Y entonces ahí se nos corrige todo. Bueno, aprendizaje número 4 de la tarde. Gracias por prestar atención, están atentos y eso es importante. ¿Qué es primero? ¿Ver para creer o creer para ver? ¿Cómo es la jugada en la fe? ¿Yo veo y después creo? Creer para ver. Y esto también nos abre una dimensión hermosa. Y la síntesis, hay muchos versículos, pero la síntesis es tremendo cuando Jesús está con la escena de resurrección a Lázaro y habla con María y con Marta y con sus hermanas. Y ahí Jesús le dice, es que Marta, yo te lo dije, no te lo dije, que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús no viene a hacer la jugada solidaria para los humanitos incrédulos. Porque si hay algo que le molesta a Dios y a Cristo, no es tu pecado, no es que te equivoques, no es tu debilidad, es se le ponen los pelos de punta con la incredulidad. Entonces acá Jesús no viene a hacer cosas para que vos creas. Porque ya te lo dije, es más, ya lo hizo todo. No necesita hacer nada para que nadie crea. Uy, se me vació la iglesia. Hice el silencio porque pensé que vos estabas pensando, listo, me voy, devuélvame el dinero. Me voy a otra iglesia donde me digan lo contrario. Ahora, cuando uno entiende esta verdad, que ya te ha sido depositado todo por fe, la jugada es distinta. ¿Por qué? Porque lo que vos tenés que hacer es creer para ver la gloria de Dios. Nunca Dios va a venir a hacer un negocio con vos de mostrarte nada para que después creas. No hay negocio con Dios. La doctrina de la fe no tiene ese negocio. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que creer y ahí es como se enciende el corazón del que cree, se enciende el corazón de una Marta que sabe que su hermano está muerto. Se enciende el corazón, se enciende la fe. Empieza a pasar algo en nuestro interior que no es nuestro, porque la fe es un don, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Un don para qué? Para salvación. Se enciende la fe que todo lo cree, porque es la convicción de lo que no se ve. Que cree, espera lo que cree y sabe que va a venir. Entonces, cuando eso sucede y vivimos por fe y no por vista, nuestra vida cambia radicalmente. Moisés, el relato de Hebreos capítulo 11, dice que todo el relato de este Moisés que hizo de las 1001 es que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Me mata la frase.
Yo hoy vengo a desafiarte, mi amado hermano, si tenés fe hace mucho, si sos cristiano hace mucho, si recién llega, hoy vengo a desafiarte a la fe, al ámbito de la fe. Porque estos hombres y mujeres de fe, este se sostuvo como viendo al invisible. No es como viendo la manifestación física, el retrato, el ídolo, la estatua. No había nada tangible, se sostuvo como viendo al invisible. Y es por eso que entonces también en el Evangelio, al que más le hemos pegado en toda la historia de la iglesia evangélica, después de Pedro, que caminó por el agua y casi se hunde, ¿es a quién? ¿Cuál es el segundo apóstol más criticado de toda la Biblia? Además de Judas, sáquenmelo a Judas. Sácamelo a Judas. Claro, Judas no rankea, este es el peor. Primero es Pedro, porque qué malo Pedro, porque casi se hunde, hombre, porque ¿y el segundo cuál es? Es Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás le dice, si yo no veo, no creeré. Ahí le dijo el relato, creo que es Juan 20. Si yo no veo, no creeré. Ah, está bien. Debe ser que Cristo dijo, bueno, ya sé cómo son estos humanos. Voy a hacerlo por última vez y voy a decretar la sentencia. Porque este Tomás, como es el primero que dice semejante gilada, yo los voy a cortar de acá al futuro a todos. Como todos los humanos van a salir a decir lo mismo, entonces yo voy a tener que andar haciendo milagro barato toda la vida. Lo voy a cortar acá, dice Cristo. Se le aparecen, ¿viste? ¿Ok? Porque la puerta estaba cerrada, ¿no? Estaban todos escondidos, puerta cerrada, y de golpe pasa a vosotros. Vos lo lees en la Biblia y te parece que sí, vos quisieras estar ahí. A ver, venga, usted Tomás, venga, mete el dedo. Acá está, mira, mete, acá. Sí, creo, y no cree. Qué vivo que sos vos, le hubiera dicho Cristo si estaba en Córdoba. Y viene la sentencia y dice, vos viste, vos creíste porque viste, pero bienaventurados los que no vieron, los que no verán y creerán. Y Dios estaba hablando de nosotros, Jesús estaba hablando de nosotros, porque desde ahí en adelante primero es creer para después ver todo lo que el Señor tiene para nosotros. Así que si en un momento viniste cansado, si en un momento decís ya no voy a seguir orando por esto, ya esto ya no sé, no, Señor, ya tiré la toalla, seguí creyendo, porque bienaventurados somos nosotros que no vimos a ese Cristo resucitado como aquellos apóstoles. Sin embargo, la misma fe es la que se ha encendido en nuestro corazón y hemos creído y visto, porque la fe se ha ido agotando. ¿Qué quiero decir? Cuando uno cree, necesita fe porque no ve lo que está pidiendo. Pero muchas veces en la historia de nuestra vida eso que pedíamos se concretó y lo tuvimos. Entonces dejamos de necesitar la fe para eso. Pero luego usamos nuestra fe para otra cosa y hemos ido de gloria en gloria, de victoria en victoria, de manifestación, de fe en fe, de concretar lo que la fe necesitaba darnos. Y acá estamos. Entonces, ¿sabes qué querés que te diga por lógica, ni siquiera por profeta? Seguí creyendo porque el Señor te va a hacer ver cosas que tiene para darte, para responderte. Termino este punto. La fe nos capacita para ver un mundo que no se ve. Por tanto, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Por supuesto que hace falta fe para mirarse al espejo con esta lógica. Sobre todo los que ya pasaron los 50, 60 o los que pasaron los 100 kilos. Pensaron que estaba hablando de años ustedes, ¿no? Porque claro, pero son los ojos. Si yo miro con los ojos de la cara y de la carne, pues veo lo que muestran los diarios, pues veo lo que muestra el espejo, pues veo lo que escuchan mis oídos, pues siento lo que siente mi olfato, pues gusto lo que gusta mi boca. Pero cuando yo empiezo a activar la fe, empiezo a ver el hombre y la mujer en el que me estoy convirtiendo en Cristo. Y aunque entonces esté más gordito o más flaquito, sea más o menos narigón, con más pelo o menos pelo, tenga más o menos años, esté mi cuerpo más gastado o más nuevo, y para el mundo y los parámetros estéticos de este mundo, que todo lo etiqueta y dice esto sirve, esto no sirve, este es el estándar,
Cuando uno ve a través de Cristo y de los ojos de la fe, está empezando a decir, pero mi ser, mi cuerpo, quien soy en Cristo, entonces está tomando, se renueva día a día y cada vez estoy más joven. Cada vez tengo más fuerza y tengo más ganas. Porque esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven. Las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo le pido al Espíritu Santo, ahora voy a hablar de Él, que pudiésemos nosotros empezar a mirar, no vivir por vista, y empezar a mirar con los ojos de la fe para ver lo que no se ve. ¿Sabías que alrededor nuestro todo el tiempo hay cosas, hay espíritus, hay presencia que no se ven a los ojos de la carne, pero están ahí, son contundentes y cuando uno se activa, ahí la cosa cambia? Bueno, tengo 2 influencers que son actores principales en la jugada de la fe. Hay algunos pasajes, te lo quiero decir corto, pero lo primero y que me gusta porque me deja tranquilo es que 1 Corintios 12:3 va a decir que ninguna persona, nadie de todos los que están en el mundo puede confesar que Jesucristo es el Señor si no se le ha revelado el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, que ha venido para eso, para convencer a las personas de pecado, justicia y juicio, está todo el tiempo como abonando la fe. Está como sembrando, regando la fe, empujando la fe. Es el Espíritu Santo el encargado de decirle a la gente, de hablarle de Cristo, de llevarla y de traerla, de empujarla, de retenerla y de hacerle activar su fe. Y nadie que confiese que Jesús es el Señor lo puede hacer si no le ha sido revelado por el Espíritu Santo. Pero gloria a Dios por eso. A ver, ¿te animás a decir Jesús es el Señor? Decilo. Bueno, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. ¿En serio? Y hay algunos que dicen, yo pensé que el Espíritu Santo solo le revelaba cosas a los profetas, ¿no? A vos también te revela cosas. Y siempre cuento la historia para graficar que hay una hermana acá que es la Nati Isla, que a ella le predicó el Espíritu Santo. Hay otros testimonios de esta índole. Venía en su casa la Biblia y el cristianismo ni por las tapas, por el contrario. Lejos de cualquier clase de experiencia evangelística o de iglesia, pero en un día, en un momento, ella vuelve a su casa de hacer sus actividades, cierra la puerta, se le doblan las rodillas, se tira al piso, empieza a llorar y empieza a decir, Jesús te necesito, y no sabía quién era Jesús. ¿Cómo me la explicás vos? Y es la Nati Isla, la conocemos toda. El Espíritu Santo le predicó directamente y se tiró a llorar ahí, estuvo como 1 hora y no entendía qué pasaba cuando se le pasa un poco esa epifanía. Empieza a preguntar de qué se trata todo esto. Entonces yo digo que ella es la San Pabla nuestra, la San Pabla local. Porque a San Pablo se le apareció el mismo Cristo camino a Damasco. Ella fue camino al Cerro de las Rosas o a su casa no sé qué. Puede ser que el Espíritu Santo hace eso, sí, porque Él es el primer influencer. Pero también, y me pone muy contento, y quiero ver si puedo explicar esto que tengo en el corazón, es que dice también Romanos capítulo 10, versículo 17, que el oír, la fe viene por el oír la palabra. Y que por eso el Señor nos ha encargado esta locura de la predicación, para que sus hijos prediquemos y hablemos de esta fe en este Cristo y en este Evangelio. Y que vos predicás la palabra porque eso está encendiendo la fe. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Agarra tu palabra, tu predicación, y Él es el encargado después de abonar y sembrar. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, los que predicamos la palabra del Señor, estamos todo el tiempo tratando de encender la fe de la gente. Por eso, mi amado hermano, ¿sabes por qué vos venís a la iglesia? ¿Sabes por qué vengo yo? ¿Sabes por qué todos asistimos a la iglesia alguna vez? Los domingos o todos los domingos. Para ver si en algo se nos enciende un poquito más la fe, para ver si creemos un poco más, para ver si todo esto que hemos sentido muchas veces se activa y podemos realmente tener mayores experiencias. Por eso que los influencers son el Espíritu Santo y la iglesia y todo aquel que abre su boca y predica de Cristo. Bueno, la enseñanza o el aprendizaje número 6 con respecto a la fe se continúa con lo que vengo diciendo y lo describe Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante.
que me parece que es hermoso y brillante. Y fíjate, porque acá entramos en una de las partes más lindas. Más que dice el apóstol Pablo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra ¿de qué? Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué la predicamos? Porque es necesario ser influencers de la fe. ¿Y cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues está escrito: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tremendo pasaje que viene a poner las cosas en su lugar y a decir: la fe tiene un impacto integral en las personas tan grande que toca a nuestro alma, espíritu, corazón, voluntad, que nos toca por todos lados. Y es tan importante que por eso confesemos el nombre del Señor. Porque si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Te hago una pregunta: ¿alguien podría confesar con su boca algo que no cree en su corazón? Pensalo y me contestás. ¿Alguien podría confesar algo con su boca que no cree en su corazón? Sí. Se llama mentir, se llama adular, se llama demagogia, se llama de muchas maneras. Estoy diciendo algo que no lo creo, lo digo por compromiso, lo digo porque estoy acá. Pero alguien podría creer profundamente algo en el corazón y estar totalmente convencido de una verdad y que no se le escape, que no lo diga. Bueno, pues no pasa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces las personas, ustedes quieren tener una muestra de alguien que ha sido activado a la fe, de alguien que es salvo, es una persona que empieza a confesar con su boca que Jesús es el Señor, que empieza a hablar de Cristo, que empieza a ir a la iglesia, que le habla a la mamá, que le habla al papá, que está diciendo: bueno, Cristo, que la iglesia, que pone adoración, que pone música, y en un momento hasta se pone hartante con el Cristo en la boca. Pará con tu Dios en la boca, te dice lo otro. Es que no lo puedo evitar. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla en la boca, y porque he confesado con mi boca que Jesús es el Señor, porque lo he creído en mi corazón, entonces soy salvazo. No hay ningún salvo. Hoy no vino ningún salvo. Si hay algún salvo, hoy debería decir: gloria a Dios, Señor Jesucristo, amén, aleluya, gloria a tu nombre. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. ¡Qué barbaridad! Y es una gran manifestación, de la abundancia del corazón habla la boca. Una gran manifestación de salvación es confesar, ¿no? Fruto de labios que confiesan su nombre. Y me hizo acordar esto, y voy ahora a levantar una gran bandera. Algo que una vez hablé con un profesor de oratoria, cuando estudiaba para aprender a hablar en público y estas cosas, y el profesor me dijo algo, que después lo leí en los libros, y dije, esto es la fe. Él me dice: un buen orador y un buen discurso tiene 3 elementos, que son 3 verbos, 3 palabras: convencer, conmover y persuadir. Todo buen discurso y todo buen orador tiene que poder, primero, convencer. Cuando uno convence, está apuntando a la mente y se convence con datos. Se convence con estadísticas, con números, con comparaciones. Se convence diciendo: en el año 1998 la inflación era tanto, hoy es tanto, por tanto, en este periodo de años ha aumentado el tanto por ciento. Dato, concreto. Cuando vos tenés datos, convences a la gente, pero no te va a querer quedar ahí, porque luego hay que pasar a una dimensión emocional. Por eso es conmover. Ya no es el dato, sino es apelar al corazón, a las emociones. Es ahí donde uno cuenta la anécdota de su abuela, cuando te cocinaba la torta, esa torta de manzana que solo la hacía ella, y vos entrabas a su casa, ¿no? Y se sentía ese olor, y ese olor hoy te trae los recuerdos, y vas a emocionar, o hablas de tus hijos. ¿Por qué? Porque hay gente que los datos no le importa mucho, pero cuando le tocas el corazón se emociona. Pero luego viene la tercera palabra, que es persuadir. No vas a querer dejar al auditorio o a la gente solamente convencido y emocionado. Ahora tenés que convencerlos que hagan algo, que cambien una actitud, que puedan lograr una transformación en sus vidas para que su voluntad sea puesta en juego y sean persuadidos de hacer algo, alguna acción. Entonces yo dije: esa es la fe. Esas son las 3 dimensiones de la fe, porque la fe tiene las mismas dimensiones: una dimensión intelectual, una dimensión emocional y una dimensión volitiva, de voluntad, de acción. Mirá, los que estamos acá, en esta sala,
Y todos los cristianos que yo conozco, que son muchos, miles en esta historia y de los miles que he leído, no somos tontos. Me paro acá y qué bueno que me están filmando. ¿Ustedes se creen que los cristianos somos tontos, que no pensamos? ¿Vos te pensás que nosotros no tenemos cerebro? ¿Ustedes creen que estos creen cualquier gilada? Pues ahí van, así creen que el palito, el mar rojo, se abrió. ¿Vos cómo puedes creer eso? Pero la dimensión de la fe tiene un componente intelectual demostrable con acciones, que tiene miles de personas, cientos de las que estamos acá, que te pueden redactar, narrar cómo Dios se apareció y les cambió la vida y les bendijo y les sanó e hizo aquello y los rescató de acá y cambiaron sus vidas y salieron de las adicciones, cosas concretas, comprobables, cómo los sanó. Hay algunos también que han sido hasta resucitados, imagínate. Pero si no tenés nada para vos contar, podés irte a una Biblia que tiene miles y miles de años y que tiene hechos comprobables en la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de un montón de acciones históricamente comprobables, intelectualmente sólidas. Hasta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 se dedica a relatar y redactar los datos de cómo Jesucristo primero se le apareció a algunas mujeres en el sepulcro, después a los 12, después se le apareció a más de 500 personas que lo vieron con sus ojitos de la cara y de la carne, porque es un dato comprobable la resurrección de Cristo, y de ahí en adelante la historia de la iglesia no ha parado de acumular datos intelectualmente sólidos de que la fe es concreta y contundente. Por eso cuando nosotros nos paramos acá y decimos creemos y levantamos la mano y cerramos los ojos, no somos tontos, somos gente que cree intelectualmente en una solidez, en una historia que tiene al menos 2000 años de tener testimonios. Y una cosa que está haciendo hoy la psicología, y con esto termino el punto y van a tener que aplaudir, los psicólogos hoy están haciendo algunos estudios antropológicos, haciendo entrevistas a la gente para demostrar la ideología de género, que hay 114 géneros, para demostrar lo indemostrable, y ya tienen argumentos con datos científicos para decir las aberraciones que están diciendo. Pues nosotros como cristianos tenemos una Biblia entera, 2000 años de historia más nosotros, con datos fidedignos de que la fe es verdadera e intelectualmente sólida. Por eso nosotros creemos en una fe sólida, totalmente demostrable. Va a tener que aplaudir, ¿eh? Tengo más de esto, pero no me voy. Vos sabés que yo me he emocionado, he ido a recitales, he ido a conciertos, he estado en situaciones donde he llorado y donde me he puesto muy contento, pero en el ámbito de la fe, en el ámbito de la iglesia, he descubierto emociones que no sabía ni que tenía. Me he visto conmovido, llorando, sufriendo incluso dolores ajenos, solo porque me fue activada la dimensión emocional de la fe. La fe a mí me transformó. Yo era un insensible, pregúntenle a Paula. ¿Vos no tenés corazón? Y yo le decía, no, con orgullo. Pero la fe transformó mi corazón de piedra en un corazón de carne. Por eso hoy cuando me dice, pastor, no se duela, por eso, vos quédate tranquilo, dejá que me duela. Porque el milagro que Dios ha hecho en mí, en el milagro que Dios ha hecho en mí, el dolor de mi corazón es la manifestación de que estoy vivo a la fe, de que me duele tu dolor, de que me duele el pecado, de que me duelen las almas que se van al infierno. Así que si vos tenés que sufrir, sufrí tranquilo. Si te tenés que gozar, goza tranquilo. ¿Por qué? Porque la dimensión emocional de la fe es tremenda, es poderosa y es hermosa. Y por último, por supuesto, es que la fe sin obras es muerta, chicos. Todo esto que pensaste y sentiste te tiene que llevar a cambiar tu vida, a transformar tu vida, a transformar el mundo. Salí y hacé, porque la fe sin obras es muerta. La manifestación de que tener una fe viva es que salís y haces por fe, y entonces todo ahí es posible porque el Señor te bendice en la acción que haces. ¡Wow! Termino, y es que existe, así como existe el himno nacional argentino, el himno nacional de la fe. Quiero invitarte a ver un video que lo relata, que te lo imagines, y después vamos a orar, porque por supuesto este domingo de 100% cristianismo termina en el altar. Y está ahí Hebreos capítulo 11, el himno nacional de la fe. Tiene allí todo, llévatelo después de tarea. Pero ahora, por favor, imagínatelo mientras lo vamos escuchando.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Bien. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo? Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados,
no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Aunque no lo creamos, la historia de los héroes de la fe se sigue escribiendo. Y se escribe con tu historia y con la mía, con la historia de la Iglesia de la Misión, con la historia de cada una de las personas que estamos acá. Y quiero, para cerrar y simplemente después orar, leerte lo siguiente: la fe hace la diferencia, es lo que transforma un sistema opresor en un sinnúmero de posibilidades de bendición. Es lo que transforma las enfermedades en milagros y las utopías en vivencias, las prisiones en patrias y las victorias en algo no necesario para seguir creyendo. La fe despierta nuestra imaginación porque nos hace ver cosas que no existen. Es lo que le da sentido a las costumbres y también lo que las destruye. Es lo que nos hace ser invencibles y a la vez nos desnuda frente a nuestras debilidades. La fe nos hace ser las personas más especiales y a la vez la más común. Nos permite acceder a mundos espirituales increíbles, pero a la vez nos acerca a la realidad para solucionarla. La fe puede traducirse en un pedazo de pan o en una visión universal de la humanidad. Puede generar planes de solución inmediata o algunos que llevarán toda una vida de construcción y desarrollo. Es incomprensible tanto para los sabios como para los ignorantes. Pero ambos, aunque la tengan con solo un creer en Cristo, pueden ser salvos y luego, con la fe que salva, hacer cosas increíbles con ella. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, te damos por poder hablar de este don tan hermoso que es la fe. Y hoy, Señor, hablar de la fe, predicar de la fe, por supuesto, nos trae un compromiso que tiene que ver con quién habrá hoy, quién habrá venido hoy a este lugar que todavía no ha entrado a la dimensión de la fe, que todavía no ha gustado esa fe que salva. No un creer intelectual, no algún milagro, sino que tú te le aparezcas como a la Natisla, como a Pablo, y que puedas, Señor, rescatar un alma del infierno, salvar una persona, sacarla de muerte a vida, hacerle caer los velos que hay en los ojos de la incredulidad para que pueda creer. ¿Quién será? Yo quiero invitar a todos aquellos que hoy sientan, yo necesito hacer esa confesión de fe, porque estoy creyendo en mi corazón. Y no han sido mis palabras, mi amado. He fracasado hoy diciendo palabras, pero el Espíritu Santo ha sido el que te ha convencido, el que ha puesto esa semilla de creer en tu corazón. Entonces simplemente hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor y serás salvo.